Bueno, ¿quieres patitos? Estamos otra vez con el tema del palestinismo, el Estado palestino, con todas las vicisitudes que hemos en los últimos tiempos hablando de esta circunstancia de que hay que reconocer el Estado palestino. Recordemos que no es la primera propuesta, ni será probablemente la última que se establezca, y muchas de ellas han venido de Israel, precisamente. Recordemos el plan Ehud-Olmert, en 2008, que recibía la propuesta de la Autoridad Nacional Palestina, en tanto en cuanto ya había habido una elección en enero de 2006, la última elección al Parlamento y a la jefatura del Estado palestino, que fue en 2006, hace prácticamente 19 años. 19 años sin elecciones. ¿Qué democracia podría resistirlo eso en Occidente, en Europa? ¿Cómo se denominaría? Teniendo en cuenta de que ni siquiera Rusia, ni siquiera Bielorrusia aceptan tener tantos años sin hacer el paripé de unas nuevas elecciones. El objeto de la historia es que el Parlamento suizo se opone al reconocimiento del Estado palestino. ¿Son nazis estos suizos? ¿Son fascistas? ¿Son antidemócratas? ¿Están a favor del genocidio? Por tanto, ojo, cuidado con lo que se llega a decir o pensar, debido a que los suizos, en su institución legislativa, han dicho que no al Estado palestino. Recordemos, Ehud Olmert pasó por la cárcel. Por algo que en otros países en Occidente no tendría más que un encausamiento leve y tal vez una multa administrativa. Pero en Israel, si la haces, la pagas. Seas el jefe de gobierno o seas el jefe de Estado. Incluso por una cosa que, recordemos, al presidente de Israel le metieron por un asunto de faldas, de propasarse con una mujer. Y recibió el aplauso enorme del presidente de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. Y en Israel resultó encarcelado. Ya me dirán dónde está la democracia. A que alguno dirá, en Rusia. Bien, bueno, pues que vuelvan a mirar. Porque, como digo, la propuesta de Ehud Olmert fundamentalmente, si uno visualiza en lo que era el mapa, establece la anexión de unas ciertas consolidadas áreas muy pequeñitas, sobre todo en la parte occidental de Judea y Samaria, bueno, de Cisjordania, West Bank, pero con compensaciones. Un 5% territorial que venía compensado en ciertas áreas anexas y también en el área de Gaza, con un pasillo de interconexión entre Gaza y Judea y Samaria para el ámbito de interconexión, cosa que en los años 30 se reivindicó por parte de Alemania entre la Prusia Oriental y el territorio propiamente consolidado de Alemania en la época de la República de Weimar. Por tanto, no sería una novedad el hecho de reconocer esto de la posibilidad de un Estado palestino, cosa que, como recomendamos mirar la historia, en 1993 los acuerdos de Oslo que se concretan en la Autoridad Nacional Palestina en 1994 devienen en la idea de que 5 años después haya un Estado palestino, 1998-99, pero claro, el establecimiento de un Estado palestino recuerda el hecho de que todas las actividades que puedan producirse ligadas a la estatalidad palestina entonces estarán recogidas bajo los órdenes internacionales y por lo tanto tendrán que hacer frente a cualquier ataque contra nacionales de otro país y por tanto también tendrán que sufrir el hecho de la recaudación de impuestos para el sostenimiento del presupuesto público y por lo tanto ahí están las obligaciones de un Estado, cosa que no han tenido hasta ahora porque han devenido en una sui generis propuesta en donde la solidaridad internacional estaba bastante descontrolada y desfiscalizada a través de la situación de la ONU y a través de la UNRWA, que por ejemplo Ismail Haniyeh fue profesor, maestro de alumnos de niños en la UNRWA y es el jefe político de Hamas, organización terrorista según el mundo occidental, y que perpetró, entre otros, el 7 de octubre, cosa que nos hemos encontrado recientemente, hace unas pocas semanas, con que Podemos, que antes estaba en el gobierno, para promocionarse para las elecciones europeas, llevó a activistas, entre comillas, que dijeron que el 7 de octubre de 2023 era algo a celebrar.
están jaleando el terrorismo. Y también dijeron, Israel no tiene derecho a existir. Dijeron eso. Claro, resultaría ocioso recordar el hecho de que sigue vigente la ley de partidos del 2002 y que podría incoarse un procedimiento de disolución de Podemos en base al hecho de la situación que pasó en 2002 con la señorita joven, ni adolescente todavía, en Santa Pola, asesinada por el terrorismo de ETA, unos criminales que jamás debieron existir, y que el 7 de octubre de 2023 nos encontramos con el asesinato y calcinamiento de un vasco, que tiene un vídeo específico para acordarnos de su nombre. Cosa que no hizo Euskal Irrati Telebista, lo cual es alucinante e increíble, pero reconocible por las bases fundamentales que controlan el mezzo-gobierno en Euskal Irrati Telebista. Por tanto, las bases concretas de la realidad deben sustentarse en cosas realmente existentes. Y por tanto, recordar el hecho de que en el año 2000, el gobierno de Ehud Olmert salió del sur del río Litani completamente gratis, sin ningún tipo de obligación. Lo hizo después de 18 años de ocupación del territorio para la defensa del norte de Israel y para el hecho de que no salieran cohetes y misiles en dirección a las ciudades del norte de Israel y que fuera seguro vivir allí. Y por tanto, esa retirada fue por la paz y se hizo en un momento en el que se hicieron dos propuestas concretas de paz con los llamados palestinos. Una, 2000, que culminó en el acuerdo propuesto en Camp David, en donde todo se fue a la verga, pero en un capítulo de la historia de la Casa Blanca se ve más o menos qué pudo haber pasado, que cuando todo el mundo estaba para salir, alguien pues que tiene cierta nostalgia de lo que ha podido llegar a ser y hacen un último esfuerzo que prácticamente llegó a las últimas consecuencias, en tanto que todos los problemas, menos dos, estaban resueltos. Uno, la capitalidad de Israel o de Palestina respecto de Jerusalén, capital del Estado hebreo desde la ley de 1980. Y la otra, el llamado retorno de los refugiados, que algunos recuerda, es que en algunos países no tienen derecho a la nacionalidad. Ya que me digan exactamente, uno, ¿en qué países? ¿Y en qué condiciones? ¿Por qué nos llevaríamos una sorpresa? ¿Y qué sorpresa? Pues evidentemente que los países en donde no son capaces de tener la nacionalidad, pues son en Egipto, Jordania, en Libia, en Siria, en Líbano, en Irak, en Arabia Saudí, en Irán. Los países supuestamente hermanos, fraternos de los palestinos. Esos son los que le niegan la nacionalidad a los hijos de los palestinos. Pero si usted es mexicano, si es de Viena, si es de Kuala Lumpur, no hay ningún problema. Usted está en la zona de Centroamérica. Ahí tiene a Nayib Bukele. ¿Qué posición tiene Nayib Bukele respecto al 7 de octubre? Que jamás debía desaparecer de la faz de la tierra. Un hijo de palestino. Y comprometido con la libertad del pueblo palestino, que debe pasar por la asunción del hecho fundamental de que el terrorismo debe desaparecer de la tierra. Y para la libertad de los palestinos, el primero que debe de morir y desaparecer es Hamas. Pero también Hezbollah y la Yihad Islámica y todos aquellos que nacieron, hasta 5 o 6 grupos específicamente creados como proxies de Irán para destruir el Estado de Israel. Y también el hecho de que Irán ha gastado un montón de dinero, y esto lo hemos comentado alguna que otra vez, un montón de dinero en décadas para destruir el Estado de Israel en vez de construir un Estado de bienestar en Irán. Lo cual en teoría el Sagrado Corán y el muy honorable profeta Muhammad establecían en la construcción del Estado Islámico la idea de uno de los pilares fundamentales, que son como 5, los pilares fundamentales de la solidaridad y la hermandad con el creyente, el compañero de la Umma coránica. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien importante a la reflexión, como también lo comentamos en un escrito, de que la Nakba es culpa de los árabes.
¿Por qué? Pues que en todas las guerras se producen desplazamientos. La guerra de independencia de Israel fue provocada por aquellos que querían la destrucción de Israel una vez más y que evidentemente no era necesaria. ¿Por qué? Porque en teoría había un plan de partición que los árabes no aceptaron en 1947, que se iba a implementar a partir del 14 de mayo de 1948, el día que se establece la independencia de Israel, y que evidentemente la zona de Cisjordania, alias Judea y Samaria, en el ámbito del West Bank, iba a ser para los palestinos. Pero lo ocupó Jordania. Militarmente se le quitó Jordania a los palestinos. Y la zona de Gaza iba a ser para Palestina. Y se la dieron a los egipcios que la ocuparon militarmente. Por tanto, ojo, cuidado con lo que se llega a decir. Y además, Palestina, en la época del mandato británico, significaba muchas cosas. Primero, antes de la partición de 1921-22, era una zona que incluía la actual Jordania. Y segundo, dentro de la partición de 1921-22, en lo que ahora conoceríamos como Tierra Santa, dentro de la idea de dos estados, eran los dos palestinos. Uno palestino israelí, otro palestino árabe. Por tanto, ojo, cuidado, porque los palestinos tenían una consideración distinta antes de 1948 y aparentemente después de 1948, haciendo una cosa que, diríamos, la población ibérica. ¿Pero a qué estado corresponde la población ibérica? ¿Andorra? ¿España? ¿Portugal? ¿Gibraltar? Estamos hablando de 4 estatalidades: Reino Unido, Portugal, Andorra y España. Dentro del ámbito ibérico, por tanto, no hay una estatalidad ibérica, pero todo el mundo sabe qué es lo ibérico cuando hablamos en el contexto europeo. Lo mismo Escandinavia, lo mismo los Balcanes, lo mismo las Islas Británicas, que incorporan a Irlanda, que es otro estado independiente. Por tanto, hay que tener las cosas claras. Sobre todo cuando ha habido más propuestas de paz en 2000, en 2001 en el Golfo de Aqaba, en la zona de Sharm el Sheikh, en el balneario, antes de que llegue el señor Bush. En los últimos días del mandato de Bill Clinton, intentó hacer lo que el señor Tony Blair intentó hacer con el caso del Norte de Irlanda, antes de dejar de ser primer ministro, dejar la paz encarrilada con un último acuerdo, incluyendo el tema de la gobernabilidad en Stormont. Y en el caso de Bill Clinton, después del acuerdo del 93, siendo él por primera vez presidente, en el primero de sus mandatos, llevando a Arafat y Rabin en la Casa Blanca a un acuerdo que derivaría luego en la plasmación del acuerdo en Oslo, tenemos en 2000 y en 2001 una propuesta clara de paz territorial. Y en 2008 tenemos esa otra propuesta de paz. Y después nos encontramos en 2018 con Donald Trump y su yerno Jared Kushner, que establece también otra propuesta, pero hemos de recordar, evidentemente, el hecho de que para que todo esto funcionara, el hecho de reconocer un Estado no es útil para el llamado pueblo palestino ahora. Por eso tenemos esta historia de que el Parlamento suizo se opone al reconocimiento del Estado palestino, de que el Consejo Nacional Suizo, la Cámara Baja, votó a comienzos de junio en contra de una propuesta presentada por un diputado socialista para el reconocimiento del Estado palestino, siempre y cuando se pusiera en libertad a los rehenes capturados por el movimiento de resistencia islámica Hamas durante los ataques del 7 de octubre, y que para muchos de nosotros, lamentablemente, están muertos desde el propio día 7 de octubre, porque hay una tradición, entre comillas, macabra, de que aunque haya muertos, los cuerpos se los llevan porque sabe que Israel incluso negocia por la repatriación de los muertos. Por eso creemos que están muertos. La Cámara Baja rechazó la propuesta con 131 votos en contra, más del doble de los 61 votos a favor que recabó la propuesta. El ministro de Asuntos Exteriores, Ignacio Cassis, recalcó que Suiza sigue apoyando la solución de 2 estados, pero que ahora, con la situación en Gaza, no es el momento adecuado. La propuesta, presentada por el diputado socialista Fabián Molina, defendía que el reconocimiento del Estado palestino ayudaría a promover la paz y la estabilidad en la región.
para que fomentaría una solución justa y duradera al conflicto palestino-israelí, según recoge el portal de noticias Swiss Info. En todo caso, el Consejo Nacional Suizo hubiera votado a favor de la propuesta. El reconocimiento del Estado palestino es una cuestión que queda en manos del Consejo Federal, el órgano ejecutivo de Suiza, de quien dependen todas las medidas en materia de política exterior. España, Irlanda y Noruega ratificaron el reconocimiento del Estado palestino, una cuestión que ha destapado críticas de Israel, las que acusa a estos países europeos de actuar en favor del terrorismo de Hamas. Por su parte, Eslovenia también acabó por aprobar el reconocimiento de Palestina, lo cual es absolutamente irracional, en tanto en cuanto no tiene una delimitación tanto en territorio, en población, en área institucional, porque reconoces un Estado palestino, vale, pero ¿quién es el gobierno? ¿Jamás? ¿En Gaza? ¿Los que hicieron el 7 de octubre? ¿Esos son el gobierno? ¿A la Autoridad Nacional Palestina? ¿En Cisjordania? ¿La OLP? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron unas elecciones? En enero de 2006, hace 19 años. ¿Quién es el jefe de Estado? Contestado también, como primer ministro. Sí, no, hubo una presentación de un primer ministro que hizo una gira también por Madrid. Ya, ¿primer ministro de qué? ¿De Cisjordania? En Gaza no le reconocen como tal. Jamás no lo reconoce como tal. Por tanto, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la administración? ¿Dónde están los recursos públicos? ¿Dónde está la administración? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el contenido de ese Estado? ¿Dónde está la limitación territorial de este ámbito? El control efectivo. Si ni siquiera tuviéramos en cuenta todo lo anterior, el control efectivo del territorio está ciertamente dificultado por las vicisitudes que han derivado de todo este tiempo y el hecho de la contestación incluso dentro de Gaza por la yihad islámica y otros grupos terroristas. Por tanto, Hamas tiene mucha problemática interna y además se propició con la participación de externos respecto de lo que conocimos en el 7 de octubre de participación ideológica y logística de asociados en Líbano, en Siria, en Irán y tal vez hasta en Rusia, debido a que una de las primeras recepciones que tuvieron los de Hamas fue en Moscú por líderes rusos. Por tanto, el desviar la atención desde Ucrania hasta Gaza se cumplió en parte en el 50 aniversario de la Guerra del Perdón. Tenemos un conversatorio bien interesante con Moti Rosen en el canal. Y evidentemente esa apuesta de Noruega, España, Irlanda tal vez como recuerdo de los tiempos del IRA, cuando estos luchaban codo con estos grupos supuestamente de liberación nacional palestino. Bueno, sería demasiado especular, pero hay algunos pasados que anclan decisiones del presente. Eslovenia, bueno, pues ahí está. Y evidentemente la respuesta de Hamas, dando las gracias al reconocimiento palestino, teniendo en cuenta de que para Hamas, cualquier situación en la que no haya una derrota total, habiendo incluso, ¿cuál eran? 35.000 muertos, lo cual es absolutamente increíble, porque de un tiempo a esta parte la cifra de muertos parece como que se ha medio estancado. Y incluso el llamado Ministerio de Salud de Gaza, que es Hamas, es una pantalla. El gobierno de Gaza es Hamas, es un grupo terrorista, es un grupo armado asesino, que no le importa nada a su población, que dijeron, vais a meter a la gente vuestra en los túneles, esos tan cucos que tenéis, con cemento, artesonado y todo esto, incluso para hacer caminos de furgonetas y de camiones que bajan por debajo tierra, y los túneles que conectan la zona de Egipto con la zona de Gaza, el puesto internacional, la línea Filadelfia y todo esto. Le dijo, no, eso es cosa de la ONU. Es cosa de Israel, es cosa de la Unión Europea, es cosa del Sun Gorda. Eso no es cosa nuestra. Ah, pero ¿no era ese el gobierno de Gaza? ¿No sois el gobierno de Gaza? Y el gobierno de un territorio se supone que debe preocuparse de la población que está en ese territorio. Pero parece que a los de Hamas no les importa. Con la curiosidad de que
Incluso el primer ministro reconoció que, bueno, en caso de ser ciertas esas cifras de bajas de 35.000, 20.000 serían milicianos de Hamas, soldados de Hamas. Por tanto, habría menos de un ratio de 1 a 1 en baja militar a baja civil. Lo cual es bastante extraño en el mundo en el que nos movemos, porque habitualmente suele ser un desequilibrio mayor, ya desde después de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, resulta curioso, porque en algunos relatos de la situación en Gaza no sitúan a Hamas en ningún lado. No hay ataques con cohetes, no hay lanzamiento de nada, no hay armas, no hay C4, no hay almacenes de cohetes, ni de armas, ni de nada. No hay túneles debajo de los hospitales, no hay ataques militares de cuerpos de regimientos que son de Hamas. No existen. Simplemente es Israel bombardeando gente y bombardeando edificios porque les gusta. Es que son una gente que aparentemente les encanta bombardear por bombardear. Como hay gente que le gusta tomar helado, pues parece que a Israel le gusta bombardear en alfombra en Gaza para dejarlo como un solar, porque son gente muy mala. En serio, hay gente que este es el fondo del comentario de algunos noticieros. ¿Puede sostenerse esto de un Estado democrático como Israel, donde en el ejército hay la posibilidad de decirle a tus superiores que estás equivocado y llevarle a tribunales, y si tienes razón, el superior es destituido? ¿Que esto es intrínseco al ejército de Israel, al Chajal? ¿En serio? Es que increíble. Pero afortunadamente el Parlamento suizo ha tenido sensatez a decir, no, quizá en algún momento haya que hacer dos estados, recordando la partición de 1947-48, pero ahora no es el momento. Primero hay que limpiar Gaza, después hay que adherir a toda la gente que pueda en Oriente Medio contribuir con dinero, contribuir con arquitectura, con urbanismo, a construir un Gaza del mañana, sin Hamas, sin terrorismo, libre y productivo. Que siga los esfuerzos de Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, por tener una economía diversificada, con valor añadido donde Israel tiene mucho que decir, porque es la potencia tecnológica del área. Los árabes tienen dinero, los israelíes tienen el conocimiento. Es un win-win de manual. Veremos si se puede concretar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpien.